Alexis. Profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? Profe, buenos días. Buen día a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Como dicen en Brasil. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal, profesor? Hola. ¿Cómo está, señor? Hola, Billy. ¿Qué novedades? Acá con los chicos que están prendiendo su cámara por fin. Mejor. No, Alexis, no, buenos días. ya los puede conocer mejor ya con su cámara prendida. Hola, Carlos Condemarín, buenos días. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profesor. Muy bien. Ángela, ¿todo bien? Buen provecho. No te preocupes, es la hora del desayuno. Pero una recomendación, como ustedes empiezan temprano, una sugerencia. Deben tomar temprano una quinoa, un quaker, ¿no? Listo, nada más. Y a la hora de su descanso, ahí sería su desayuno completo. Porque muy temprano tomar desayuno no es saludable. Por si acaso, ¿no? Bien, Profe, buenos Suyón, días. buenos días. Hola, Rafael. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿En qué nos quedamos? A ver, hazme acordar. A revisar recién los cuadernos. Azúcares. 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 Azúcares, dulces. Hagamos una pregunta general. ¿Te parece, Suyón, si hacemos tú y yo un ping-pong? Preguntas y respuestas. Si su compañera, démosle 5 segundos. Si en 5 segundos no responde, que alguien le ayude. A ver, vamos a ver. ¿Tienen o no tienen alcoholes los azúcares? Sí. No te escucho, habla. Sí. Sí, como tienen alcoholes, ¿cómo les llaman a los azúcares? ¿Moléculas qué? Polihidroxiladas. Polihidrolizadas. Muy bien. Moléculas polihidrolizadas porque tienen varios radicales OH. Y los OH son alcoholes. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos, Suyón? Monosacáridos, polisacáridos y polisacáridos. ¿O Dame no? un ejemplo de monosacárido. ¿Tubulosa? No. ¿Sí? No. ¿La ¿Triosa? qué? ¿La qué? Espere. Es un disacárido. A ver si le ayudan, por favor. Un ejemplo de mono. Fructosa. Glucosa, Desoxirribosa. fructosa, galactosa, ribosa, desoxirribosa. ¿Qué ribosa? Última, ¿cuál es el más dulce de todos los azúcares, Suyón? La fructosa. Fructosa. La fructosa. ¿La fructosa qué grupo funcional tiene? ¿Aldehído o cetona? Cetona. Y Cetona. No te olvides que es una cetohexosa. sí. Muy bien. Y si digo el azúcar de caña, ¿qué cosa es el azúcar de caña? ¿Cómo se la conoce? Sacarosa. Sacarosa. Sacarosa es ¿Cómo está formada? por fructosa y glucosa. Glucosa más fructosa. ¿Qué enlace es? ¿Alfa o beta? Alfa. Alfa. ¿Cómo sé que es alfa? Porque Cal el OH carbono está hacia 1 está hacia abajo. Muy bien, porque en el carbono 1 el radical OH está para abajo. Si el radical OH en el carbono 1 estuviera para arriba, sería de tipo beta. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Hay alguna pregunta para recordar? Entonces, no hay preguntas. Vamos a ver este cuadro.
Normalmente, la glucosa en la sangre tiene otro nombre. ¿Alguien recuerda cómo se dice la glucosa en la sangre? Dextrosa. Dextrosa. Correcto, dextrosa. No te olvides, el azúcar, la glucosa en una solución se le dice dextrosa. Pero el exceso de glucosa que yo como se guarda en el hígado en forma de glucógeno. Se dice que el hígado almacena 90% de glucosa en forma de glucógeno. Entonces, cuando la glucosa se convierte en glucógeno, ese nombre es así, miren chicos. Glucogénesis. Glucogénesis. Glucosa a glucógeno. No te olvides que la glucosa normalmente está en la sangre. Eso es lo normal, que la glucosa, el exceso de glucosa se guarde en tu hígado en forma de glucógeno. Ahora al revés. ¿Y qué pasa si yo no he tomado desayuno? No he almorzado. Entonces, lo que has guardado va a salir. Llega el glucógeno, se va a la sangre y se convierte en glucosa. Y este proceso se llama así. Glucogenólisis. Mira la palabra. Glucogenólisis. Cuando el glucógeno se degrada y se convierte en glucosa. La glucosa normalmente la glucosa atraviesa la membrana celular. Imagínate que esa es parte de la membrana, imagínate. La glucosa atraviesa la membrana y se convierte en piruvato. Este proceso se le dice así. Glucólisis. Cuando la glucosa se convierte en piruvato. ¿Dónde? En la célula. ¿En qué parte? En el citoplasma. El piruvato, este piruvato va a ingresar a esta cosita que yo no me acuerdo cómo se llama. Mitocondria. ¿Alguien reconoce este pequeño organito? ¿A qué se parece? Mitocondria. A una mitocondria. Jóvenes. Entonces, el piruvato ingresa a la mitocondria. Y ahí se produce una serie de reacciones. Y aquí adentro se genera. Y de aquí se genera. Voy a poner. ATP. ATP. ¿Saben lo que es ATP? La moneda Adenosín trifosfato. universal. Significa adenosín trifosfato. Todas mis células necesitan ATP. Todas mis células necesitan ATP para trabajar. ¿Y quién produce ese ATP? La mitocondria. Y para que genere ATP, ¿qué necesitan que ingrese? El piruvato. ¿De dónde proviene el piruvato? De la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Degradación de glucosa. Glucogenólisis, cuando el glucógeno se convierte en glucosa. Glucogénesis, cuando la glucosa se convierte en glucógeno. Atención, 3 términos muy importantes. ¿Eh? Hasta aquí, chicos. Preguntas. Apúntenlo, repito. Profe, ¿qué dice debajo de glucosa? No. Sangre.
Sangre, tu glucosa está en tu sangre. Profesor, debajo del glucógeno, ¿qué dice? Disculpe. Hígado. Estos no saben leer hoy. Jairo, preguntas. Orihuela. Preguntas. ¿No hay preguntas? Chiquito, no preguntan nada. Todos saben. Piero, Profesor, una preguntas. pregunta. Buenos días. ¿Qué es el piruvato? Jairo no sabe leer. Ya, Jairo, tienes que aprender a leer. Te vamos a dar una semana. El piruvato es una triosa. ¿Qué es una triosa? Una molécula con 3 carbonos que proviene de la glucólisis. Gracias, profesor. De nada. Vale, vale, dice. Rafael, preguntas. Ninguna, profesor, gracias. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Ponga el título lípidos. Lípidos.
Cuando uno come embutidos, cuando uno come chicharrones, ¿qué es lo que está consumiendo principalmente? Gracias. Grasas. 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 ¿Han escuchado ustedes hablar del colesterol? Sí. Así una pregunta sencilla y general. ¿El colesterol en nuestro cuerpo es bueno o es malo? Es bueno, profe. Es buena. Cierta medida. En cierta cantidad es bueno. Depende, porque hay dos tipos de colesterol, el bueno y el malo. El bueno, le dicen así, HDL, son siglas en inglés, y el malo, el de arriba, HDL de alta densidad, high, y el LDL de baja densidad, low. Alta densidad, baja densidad. Esto es el bueno y esto es el malo. Y cuando uno consume embutidos, está consumiendo esto. Ahora, los lípidos, supongamos que yo tengo agua y tengo aceite. ¿Se puede mezclar, sí o no? No. 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 Cuando yo tengo agua y aceite, ¿es o no es una mezcla? Sí. Es una Sí. mezcla, señores. Ocurre que es una mezcla homogénea o heterogénea. Heterogéneo. Heterogénea. Heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque crean dos fases. Hay muchas fases. No está en una sola. Correcto, señor Bellido, porque hay dos fases, pues, señores. ¿Quién queda arriba, el agua o el aceite? El aceite. El aceite. Por lo tanto, ¿quién es más denso, el agua o el aceite? El agua. El agua. El agua. No te olvides, el agua tiene mayor densidad que el aceite. Y cuando tú dices aceites, estás hablando de lípidos. Hay aceites y hay grasas. Aceites y grasas. ¿Cuáles de animales, cuáles de plantas? Aceite de planta. Muy bien, aceites de plantas y grasas de animales. Nosotros comemos chicharrón de chanchito, ¿no? Pero no comemos chicharrón de plantas, porque no hay. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son buenos, los aceites o las grasas? Los aceites. Los aceites son de origen vegetal y los aceites de origen vegetal no tienen colesterol. Recuerden esto, el colesterol es propio de animales. No hay colesterol en plantas. Y cuando tú dices lípidos, hay lípidos con ácidos grasos, se llaman así saponificables, y lípidos sin ácidos grasos insaponificables. ¿Quiénes tienen ácidos grasos? Aquí, acá está. Monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. ¿Quiénes son monitos? Las ceras son monoglicéridos. ¿Por qué le dicen monoglicéridos? Porque tienen ¿Un qué? Un ácido graso nada más. Un ácido graso, pues. Los diglicéridos tienen dos. ¿Quiénes son diglicéridos? Se llaman fosfolípidos. Y los triglicéridos son dos. Los que ya mencionamos hace rato, ¿no? Aceites y el tejido adiposo. Los aceites y el tejido adiposo son triglicéridos, 3 ácidos grasos. Los que no tienen ácidos grasos, ¿quiénes son?
esteroides e isoprenoides. Esteroides e isoprenoides son insaponificables. ¿Cuál es el esteroide más importante? Colesterol. Tienes que aprenderlo porque viene en examen. El esteroide más importante. El colesterol. No te olvides que hay dos, ¿no? HDL, LDL. El HDL de alta densidad y el LDL de baja densidad. El de baja densidad, LDL, es malo. Se deposita en las paredes de las arterias y las arterias se ponen duras. Y cuando se acumula mucho colesterol, la sangre tiene dificultad para pasar. Entonces, ¿qué genera? Una presión. Y la presión puede ser tan fuerte que la pequeña arteria se puede reventar. A ver, un médico, ¿qué pasa si una arteria en mi cerebro se revienta? Derrame. Derrame. Aneurisma. Mueres. A ver, Alexis, ¿qué pasó? Si se revienta, ¿cómo se dice? Derrame cerebral. Alexis, en la época de tu coordinador Billy, decían derrame cerebral. Pero dime una cosa, ¿el cerebro se derrama? No. No se derrama. Entonces, derrame cerebral no es correcto decir. No es correcto. ¿Qué es lo que se dice entonces? Se dice accidente cerebrovascular. Un poco más complicado, ¿no? Accidente cerebrovascular. Pero nosotros comúnmente, popularmente, decimos, ha sufrido un derrame cerebral. Bueno, ya entendemos que lo que ha ocurrido es que una pequeña arteria del cerebro se ha roto y la persona tiene problemas. Y podría provocar la muerte. Y los otros insaponificables se llaman isoprenoides. ¿Quiénes son los isoprenoides? Se llaman así, se llaman terpenos. Colesterol, esteroides, terpenos, isoprenoides. Todos son insaponificables. No tienen ácidos grasos. Aceite, tejido adiposo, fosfolípidos, ceras, saponificables. Eso debe recordar, la clasificación. ¿Preguntas? Profesora, en isoprenoides, ¿qué dice terpenos? ¿Y qué es eso, profesor? Vale, ¿Qué es no me eso? estás escuchando, ¿no? Vale. Tienes tu Sí. cámara apagada. Ya su coordinador les ha dicho 80 veces. Segundo, ya acabaste de copiar. Después, cuando se pregunte, no vas a entender. Primero escuchen, después copian. Lo Sí, peor profe. que pueden hacer es copiar mientras el profesor explica. ¿Están? Ya está copiado. No hagan eso. Ya se les dijo, escuchen, pregunten y luego copian. Si tuviéramos en sala, yo haría esto, mira, haría esto. ¿Y qué les diría ahora? Copien, pues. Si tuviéramos en sala. Entonces tú ahora tienes que trabajar. De eso se trata el estudio. Porque lo otro es copiar. Esa práctica no lo hagan, por favor. Si quieres aprender, no copies mientras yo hablo. Escúchame y luego me preguntas. Ahora sí tenemos problemas porque no hay nada. Voy a preguntar entonces. Vamos a repasar. Ya no pueden hacer trampas. Si yo digo aceites, ¿saponificable o insaponificable? Saponificable. ¿Cuántos Saponificable. grasos tiene el aceite? Es 3. Si Tres. tiene 3, ¿cómo le llamas? Triglicérido. Dime un monoglicérido. Cera. Las ceras. Las ceras. ¿Qué son las ceras? Saponificable. Saponificables. ¿El colesterol es propio de plantas o animales? Animales. Hay dos tipos de colesterol. Dime cómo lo representan el malo. HDL. LDL. No. DL.
De baja densidad. No. De baja densidad. Y el que está a baja densidad se pega en mi arteria. Imagínate una arteria que está tapada. Ya sabemos, no pasa sangre. ¿Y qué me puede producir? ¿Un qué, Alexis? Un accidente cerebrovascular. Un accidente Eso. cerebrovascular. Y los accidentes cerebrovasculares causan esto, Alexis. Isquemia. Atención a los médicos. ¿Qué es la isquemia? Falta de riego sanguíneo. En otras palabras, la sangre no llega al tejido. Y como no llega al tejido, ese tejido se muere. Y cuando se muere, nosotros le decimos infarto cerebral. Por lo tanto, el término infarto no solamente es infarto al miocardio. Hay infarto cerebral, hay infarto pulmonar, hay infarto renal. El infarto es cuando un tejido se muere porque no recibe sangre. ¿Cómo se llama el término clínico? Se llama así. Isquemia. ¿Cuál es el principal esteroide? ¿Cuál es? Colesterol. El Colesterol. colesterol. ¿Qué tipo es? Insaponificable. Insaponificable. El colesterol es un lípido insaponificable, es un esteroide, no te olvides. Es un esteroide. Y me faltaba acá otra. ¿Cuál? Isoprenoides. Isoprenoides. ¿Y cuál es el más importante isoprenoide? Terpenos. Terpenos. Los terpenos. ¿Has escuchado hablar de la vitamina A? Ese es un terpeno. ¿Has escuchado hablar de la vitamina E? Ese es un terpeno. Vamos a hablar de cada uno. Espérense, no copien. Vamos a hablar de cada uno. Pero por ahora clasifícalo. A ver, clasifícalo tú solito. ¿Ve? Y me preguntan. Tú me hubieras dicho siempre no. Alumna Quispe, preguntas. ¿Está claro? Señorita Cajamarca. Ay, tu nombre, pon mejor, tu nombre. Silvana, profesor. Silvana, qué bonito nombre. Silvana, preguntas. No, profe, todo claro. Rafael, preguntas. Profesor, ¿los fosfolípidos se pueden encontrar tanto en animales como en plantas o solamente en plantas? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad y nada de sentir. Ahora comprendo que te falta aprender un poco más, Rafael. Tranquilízate ya. Primero eso, Rafael, primero eso, poco a poco. Ustedes postulan en septiembre, ¿no? Willy, ellos postulan en septiembre, ¿no? Sí, Así que hay tiempo, Rafael. Tranquilo, poco a poco. Ya, profe, ya. Gracias. Miguel, preguntas. María, preguntas. María, 4710. Preguntas. No, profesor, todo claro. Ángela. Ángela, Condemarín. Ustedes son las locomotoras del salón. ¿Entienden lo que quiero decirles? Una locomotora arrastra varios vagones, ¿no? Y no digo vagones porque ellos sean vagos, sino ustedes ya tienen experiencia, Ángela. Ya tienes experiencia. No me digas que no. Ahora te puedes marchar. Ángel, ¿es la primera vez que estás, Ángeles?
Bueno, pero Conde Marín no. El Conde Marín ya viene desde que empezó la pandemia. No, profesor. No, ¿desde cuándo estás? Solo en este año. Ah, ya, disculpa. Esther, preguntas. Alexis. Maricielo. ¿Puedo borrar, chicos? No sé qué miran la pizarra si no hay nada ya, ¿ven? Hagan ustedes solos. No sé, miren la pizarra. Y yo sonso digo, puedo borrar cuando no hay nada. Miren, segundo round. Atiendan, después copian. Yo tengo acá dos cuadritos. Este de acá que representa el alcohol y este de acá que representa el ácido graso. Cuando un alcohol se une a un ácido graso forma un enlace y ese enlace se llama éster. Por ese motivo, la reacción química que permite formar lípidos se le dice esterificación. Cuando tú leas esa palabra, esterificación, lo que quiere decir es formación de lípidos entre un alcohol y un ácido graso. Y el enlace se llama éster. Ese alcohol se le llama también glicerol. Hace rato su compañera Suyón dijo que los carbohidratos tienen alcoholes. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿los lípidos tienen alcoholes? ¿Sí o no? ¿Tienen alcoholes o no, los lípidos? Sí. 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 Los lípidos también son moléculas que tienen alcoholes. Conclusión. Nosotros tenemos dos moléculas que presentan alcohol. Los carbohidratos y los lípidos. Y ese alcohol acá recibe el nombre de glicerol. Ahora, jóvenes, una pregunta. ¿Cuántos ácidos grasos hay acá? Uno. 1. Si tiene uno, ¿cómo le llamas? Monoglicéridos. Monoglicérido. Monoglicérido. Monoglicéridos. Ahora tiene dos ácidos grasos. ¿Cómo le llamas? Diglicéridos. Triglicéridos. ¿Cuál es el más importante diglicérido? Fosfolípido. Fosfolípidos. ¿Dónde están los fosfolípidos? En Los la membrana fosfolípidos celular. están en las membranas celulares. Y cuando digo, Rafael, deja de copiar. Rafael, deja de copiar. Escucha, tú has preguntado eso. ¿Ves? Ahora te estoy dando la respuesta. Escucha. Los fosfolípidos están en plantas, en animales
bueno, en todos. Todas las células tienen en su membrana fosfolípidos. Todas las células menos una. Atención, Rafael. Todas las células tienen fosfolípidos a nivel de membrana, menos una. ¿Cómo se llaman las que no tienen? Arqueobacterias. Arqueobacterias. Pero también existen eubacterias. Pero las eubacterias sí tienen fosfolípidos. Así que acá hay que tener mucho cuidado. Hay dos grupos de bacterias. Las bacterias antiguas, arqueobacterias, y las bacterias modernas, eubacterias. Las arqueobacterias son los únicos organismos que en su membrana no tienen fosfolípidos. ¿Qué tienen entonces? Tienen, tienen un isoprenoide. ¿Cómo se llama ese isoprenoide? Terpetos, terpenos diré. Terpenos. Muy bien, Esther. Terpenos. Rafael. ¿Lo entendiste, verdad? Sí, profe, gracias. Después copia. Primero, hay un proceso contrario a la esterificación. Se llama así. La saponificación. ¿Qué significa saponificación? Proceso que consiste en formar jabones. Y para formar jabones necesito lípidos saponificables. Por eso le llaman lípidos saponificables, porque permiten la formación de jabones. Y no te olvides que los saponificables tienen ácidos grasos. Conclusión, para formar jabones necesito ácidos grasos. La esterificación es lo contrario, significa formar lípidos. Y no te olvides el enlace éster. Y el alcohol llamado glicerol. Pregunta. Apúntenlo, chicos.
Hace rato hemos dicho que lípidos y agua no se juntan, es decir, no se pueden combinar así. O sea, no pueden formar una solución homogénea, heterogénea sí. Dice, los lípidos son insolubles en el agua. ¿Alguien me dice por qué son insolubles? ¿No tienen oxígeno? ¿O tienen poco oxígeno? ¿Son polares? ¿Son moléculas polares? Por ahí han dado la respuesta. Son Porque los polares. lípidos son apolares. ¿Qué significa apolares? Que no tienen carga eléctrica. Y la palabra apolares quiere decir hidrofílicas o hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Y la palabra hidrofóbica, ¿qué quiere decir? Que rechaza ¿qué? El agua. Agua. El agua. Por eso, entonces, ¿por qué los lípidos no se mezclan? Así, no se... Ah, porque los lípidos son apolares, hidrofóbicas. ¿Y el agua qué es? El agua es polar. Pero hay sustancias llamadas disolventes orgánicos. Los disolventes orgánicos pueden disolver las grasas. ¿Quiénes son? Ejemplo. Creo que sí pueden leer, ¿no? Porque esa letra está clara. Señorita Quispe, ¿puede leer, por favor, qué dice acá? Alcohol, benzina, benceno y acetona. Señor Jaime. Estos son disolventes. Si tú mezclas aceites con esto, se disuelven fácilmente. Pero con el agua no se puede. Imaginemos que por accidente cae en tu vestido aceite, unas gotas de aceite. Entonces, ¿qué vas a hacer? Untas en un trapito esto, cualquiera de estos, alcohol, acetona, y ahí le pasas a la mancha. Y eso lo va a sacar. Pero no agarres agua, porque le pasas el agua, no le pasa nada. Al contrario, lo empeoras. Entonces, ten cuidado con esto. Los lípidos son apolares, hidrofóbicas. Estas sustancias, son también apolares. Y la ley dice, apolar con apolar se mezcla. Polar con polar se mezcla. Pero polar con apolar se repelen. Y como estas también son apolares y los lípidos son apolares, entonces fácilmente se pueden combinar. ¿De acuerdo? Apuntemos. Estoy vencido porque el cuerpo es así, no debo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor, mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo es así, es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la zona terminó. Señorita Valverde, Valdivia, Valverde debe ser, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Yanela. Yanela, ¿preguntas? No todo claro, profesor. Ok. Shirley. ¿Preguntas? No, profesor, ninguna. All right. H-U, mira ese nombre, será chino, ¿no? Hu. Señorita Hu. H-U nomás dice.
5632. Es Guamán, profesor. ¿Y tu nombre cuál es? Es mi apellido, es Guamán. ¿Y tu nombre? Es María Fernanda. Ah, qué bonito. Entonces mejor pon María Fernanda completo, pues. Pone Ju. No, está completo. Es Guamán María Fernanda. Ah, acá no, aquí sale solamente HU. María Fernanda. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Maricielo. Está claro, profesor. Ok, Gianluca. Está claro, profesor. Todo claro. ¿Puedo borrar, chicos? Señor Bellido, preguntas. Stephanie, preguntas. Todo claro, profesor. Eddie Lazo, preguntas. Está con frío, dice el señor Joseph. Está con frío. Uy, este chico está mal, ¿no? Está enfermo. Berenice, me imagino que es. Berenice. Sí, profesor. Preguntas. Profesor, no entiendo su letra. Berenice, la próxima clase ya vas a ser experta en leer letras antiguas. Pregúntale a Está Suyón. bien, profesor. Suyón la primera vez estaba así. Ahora ya es experta. Suyón, ¿puedes leer qué dice ahí? Para que te escuche Berenice. ¿En qué parte? Todo, pues, todo. Los lípidos son insolubles en el agua, pero solubles en disolventes orgánicos como alcohol, benzina, benceno y acetona. Y luego dice que son apolares. Berenice, ella, al igual que tú, no sabía leer. Ahora, gracias, Gracias, profesor. no, a Suyón, a mí no, porque ella sabe leer, yo no sé escribir. Berenice, Gracias. estoy haciendo mi mejor letra. En la época de Billy, mi letra era peor. Ahora está mejor mi letra. Me llamaba profesor, creo. Qué bueno, No, profesor. los chicos dicen que mi letra está bonita. ¿Te acuerdas en tu época cómo era mi letra? Horrible, ¿no? Aso. No podía ver a nadie escribiendo, si no lo borraba. Imagínense ahora mi letra, chicos. Esa letra es una maravilla. Antes sí era fea, ahora está bonita. Confirmo. Aunque no lo creas, Berenice. Sí, de verdad, puras líneas. ¿Y te imaginas Profesor, en antes? imprenta le sale mejor. Imprenta no me gusta porque es aburrido. Pero ahí se entiende. Me demoro mucho. Cuando yo empiezo a hacer imprenta, significa que estoy aburrido, ¿no? Estoy sin ganas. Cuando veas que mis letras son líneas, ese es la voz. A ver, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué cosa es esterificación? Formación de lípidos. Formación de Formación de lípidos. lípidos. Acá está la esterificación. ¿Quién forma lípidos? ¿Quién forma lípidos? Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso. Ese es un pequeño organito que tiene un hermano que se llama retículo endoplasmático rugoso.
y que el trabajo del retículo liso es llevar a cabo la esterificación. Y esterificación significa formar lípidos. Y tú ya sabes que hay saponificables, insaponificables. Si el examen dice el colesterol es un saponificable o insaponificable, ¿qué marcas? Insaponificable. Insaponificable, derivado de los esteroides. Otra pregunta, ¿los lípidos tienen alcoholes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tienen alcoholes. Dice, solo los lípidos presentan alcohol, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿Quién falso. más tiene alcoholes? Los azúcares. Azúcares. ¿Cuál es el principal azúcar del que se conoce? ¿Cuál es el mejor de todos? Glucosa. La glucosa. La glucosa cuando se convierte en piruvato, ¿cómo se dice eso? Glucólisis. Glucólisis. Ahora el piruvato se mete en la mitocondria para generar ¿qué? ATP. ATP. ATP, energía. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides esto, ¿ya? El retículo endoplasmático liso se encarga de la esterificación. ¿Y qué es eso? Formación de lípidos. Bien, vamos entonces a hablar ya de algunos lípidos importantes. Vamos a empezar por las ceras. Creo que ya tú sabes que una cera es un monoglicérido, un alcohol y un ácido graso. ¿Quiénes son ceras? Cutina, cutícula, suberina y lanolina. Atención, chicos. Por ejemplo, tú cuando echas ceras a tu casa, al tu parquet de tu casa, un ejemplo que tiene parquet y le echas cera. Y después queda brillante, ¿no? Y ya no se le pega el polvo. La pregunta entonces, ¿las ceras qué función tienen? Aislante. ¿Perdón? ¿Bellido? Aislante, dije. Vamos a ver. Esta de acá, cutina, cubre hojas y frutos. Si los cubre, ¿qué función está cumpliendo? Protectora. Protectora. Esa es la función de las ceras. Protectora. No son reserva energética, no es para dar energía. Las ceras es para cubrir, proteger. La cutícula, ¿qué cubre? Cubre las plumas.
y el exoesqueleto. Las plumas de un ave están enceradas. Y es por eso cuando un ave llueve, sus plumas se mojan, ¿sí o no? No. No se moja, no se moja. No, pues, o sea, las gotitas resbalan por su pluma. Resbalan. ¿Por qué? Porque tiene cera. Y no se mojan, porque si se mojaran las plumas ya no podría volar y ahí se queda. También exoesqueleto. ¿Quién tiene exoesqueleto? Hormiga. Insectos. Los insectos, los crustáceos, los arácnidos. Ellos se llaman artrópodos. Entonces, la caparazón de un artrópodo está cubierto por una cera que le da una brillantez. La suberina cubre tallos. Los tallos de un arbolito también tienen una cera llamada suberina. Y la lanolina cubre la lana. El vellocino también se le dice, ¿no? En las ovejas. ¿Cómo ves? La función de las ceras, que son monoglicéridos, es dar protección y cubrir a estos organismos para darle protección. Lanolina, suberina, cutina, cutícula. En el conducto auditivo, hay una cera también. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Cerumen? El cerumen. Muy bien. El cerumen es un ejemplo de cera. Una consulta. ¿Usted tiene la costumbre de agarrar un hisopo y limpiarse la oreja así o no? Alexis, ¿haces eso a veces? Sí, profe. Cada 2 días. ¿Todos los días? Cada 2 días, sí. Cada 2 días. A ver, Silvana, ¿tú? Sí, profe. ¿Cada 2 días, cada 5 días, cada año? Cada 2 días, así. Cada 2 días. O sea, que más mentirosas. A ver, Maricielo, ¿tú haces eso o no? Sí, cada 3 días. Cada 3. Mejor ahorro tiempo. ¿Alguien no lo hace? Todos lo hacen. Muy mal, señores. ¿Quién les ha dicho que para limpiarse las orejas hay que usar hisopos? ¿Quién? ¿Quién les ha dicho? Vamos poniendo el ejemplo práctico. Miren, miren. Miren. Suponte que mi mano, este conducto representa el conducto de la oreja. Y este es el hisopo, ¿eh? Suponte. ¿Qué pasa si yo pongo el hisopo? ¿Qué pasa con la grasita que está ahí? ¿Sale o se mete? Se mete. Se introduce, pues, señores. Si yo pongo el hisopo, el cerumen se introduce. Y lo vas metiendo. En vez de sacarlo, lo vas introduciendo. Claro, sale una manchita, ¿ya? Ok. Y tú estás contento, me estoy limpiando. Ten cuidado. Eso está prohibido, señores. Eso ya se ha prohibido hace como 15 años. Se prohíbe el uso de hisopo para limpiarse las orejas. Porque lejos de sacarlo, lo mete más y se pone como una bola. Y con el tiempo tienes problemas auditivos. Profe, Así que, señor Alexis, cada 2 días usted hace esa soncera. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo me voy a limpiar entonces? Agarras un algodón o un trapito con alcohol, untas alcohol. Una pregunta, ¿el alcohol disuelve las grasas o no? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Entonces, supongamos que este es el algodoncito, le eché alcohol, o el trapito que le eché alcohol. Muy bien, mira, mira, look. Y hago esto. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces avisen en casa que no hagan esa soncera, ¿eh? A los niñitos también le hacen y a veces le meten tanto que golpean el tímpano.
¿Qué ha pasado a veces que te has metido y sientes un dolorcito y un rechazo acá en la garganta? Ten cuidado, no hagas eso, Alexis. Alexis ha dado un mal ejemplo ahora. Y cada 2 días. Uy, uy, uy. Carlos Daniel dice que cuando sientes comezón, Carlos, cuando sientes comezón, te rascas, ¿ya? Y se soluciona el problema. A ver, esperen, apunten, ni siquiera he explicado, atiendan. Ahora me tocan los fosfolípidos. ¿Cuántos ácidos grasos tienen los fosfolípidos? ¿1, 2 o 3? Dos, profe, dos. Atención, Jorge, o Rafael, perdón, Rafael. Dice acá, son anfipáticas. ¿Por qué los fosfolípidos se les dice anfipáticos? Porque tienen 2 extremos, uno polar y otro apolar. ¿Cuál es hidrofóbico y cuál es hidrofílico? Hidrofóbico apolar y Hidrofóbico polar. hidrofílico polar. Este es hidrofóbico. Muy bien, y entonces esto sería hidro ¿qué? Fílico. ¿Qué quiere decir? Que por un lado acepta el agua y por otro lado lo rechaza. O sea, como tiene doble comportamiento, lo acepta por uno y lo rechaza por otro, es por eso que le dicen moléculas anfipáticas. Por lo tanto, chicos, las moléculas anfipáticas, ¿dónde están presentes? Ubicación, membranas celulares. Y hace rato Rafael hizo una pregunta. Rafael, ¿todos los seres vivos tienen en su membrana fosfolípidos, sí o no? Sí. Sí, menos No. las No, ¿por qué no? ¿Quién no? Las arqueobacterias no tienen, las arqueobacterias no No. Y esta pregunta ya hizo examen de admisión, chicos. ¿Verdadero o falso? Dice, en todas las células hay fosfolípidos a nivel de membrana. Falso. Anfipáticas. Función, fluidez. O sea, la presencia de los fosfolípidos dan fluidez a las membranas. Eso quiere decir que la presencia de ellos hace que entren sustancias y salgan sustancias. ¿Te imaginas si la membrana estuviera tapada? Si la membrana estuviera tapada, no ingresa nutrientes y tampoco salen tóxicos. Entonces ahora sí tengo problemas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la persona come excesos de grasas saturadas. Porque las grasas saturadas tienen LDL. ¿Qué es el LDL? Colesterol malo. El colesterol. La densidad. Colesterol baja ansiedad. Ejemplo de Baja. Lecitinas, cefalinas, cardiolipinas. Son los ejemplos de fosfolípidos que se encuentran en las membranas. Lecitinas, cefalinas y cardiolipinas. Todos ellos. Y estoy de acá. Acá el dato, yo diría, el dato para examen es eso, ¿no? ¿Quiénes son moléculas anfipáticas? Fosfolípidos. ¿Por qué anfipáticas? Como bien ha dicho Vale, polar hidrofílico, apolar hidrofóbico. No te olvides los nombres de esos productos. Apúntenlo. Me hacen preguntas. Profesor, ¿qué dice abajo de Suberina? ¿Qué dice abajo de qué? ¿De señorita? Suberina. Ah. La nolina. ¿Es el costadito? Cubre la lana. Ya, profesor, gracias.
Berenice, preguntas. ¿Por qué no activas tu cámara, Berenice? Thais, preguntas. Profesor, una pregunta. ¿Qué lípido tiene función estructural? No te claves tus puñales en la espalda. Dejes. Alexis, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? Membrana. Y si están en las membranas, entonces es parte de la estructura membranosa. Ah, ya. Y a volver al lugar para poderte ver. ¿Puedo borrar? Sí, profesor. Bueno, es fácil darse cuenta que le dicen triglicéridos porque tienen 3 ácidos grasos. Y acá están los aceites y el tejido adiposo. Nosotros, las personas, tenemos tejido adiposo. O sea, tenemos triglicéridos. ¿Habrás escuchado alguna vez que dice el paciente tiene muy alto los triglicéridos? Lo que le ha dicho que ese señor o esa señora tiene demasiada cantidad de ¿qué? Tejido adiposo. De tejido adiposo. O sea, dicho más fácil, tiene muchos rollos. No es malo tener algunos rollitos. No es malo, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque los TRI sirven de reserva de energía. Reserva energética, o sea, hay que guardar en caso de emergencia. Y los triglicéridos me van a dar la energía para trabajar, para cualquier tipo de trabajo. Termoaislantes. O sea, conservan el calor corporal, lo mantienen calientito. Tú sabes que las focas, pongo un ejemplo de las focas, pueden haber más. Las focas son animales que tienen bastante tejido adiposo. ¿Cuál cree usted que es la razón? ¿Por qué las focas tienen mucho tejido adiposo? Para soportar el ¿Por el frío. frío? Porque ellos viven en los polos, aguas heladas, congeladas a veces. Entonces, se calcula que tienen 10 centímetros de grasa. Entonces, esa grasa protege a sus órganos vitales para que no le produzca hipotermia. Qué importante, ¿no? La cantidad de esto. Y además dan protección, pues.
Bueno, entre mujeres y varones, ¿quién tiene más tejido adiposo? ¿Las mujeres? Las mujeres. ¿Hay alguna razón? Sí. Porque cuando una mujer va a ser madre, está gestando, esa grasita se usa para formar el sistema nervioso del bebé. El cerebro que tenemos es principalmente grasa. Entonces, esa grasa que tiene la señora cuando está gestando le va a permitir formar el sistema nervioso del niño. ¿Te das cuenta una joven, entonces, una gestante que sea demasiado delgada? O sea, flaca, anoréxica. ¿Crees que su embarazo sería normal? No, pues. ¿Ves? Entonces, chicas, no se preocupen si hay algunos rollitos por ahí. No es normal. Y en estos tiempos de pandemia, parece que los rollos han crecido, ¿no? Preguntas. Apunta y con eso terminamos los lípidos saponificables. Apunta. Profesor, disculpe, yo he escuchado que el cerebro tiene mayormente agua. ¿Tu hombre tiene agua? El cerebro. ¿El cerebro tiene agua? El cuerpo, cerebro. A ver, estuve atrás tomando fotos. Me voy a hacer un profesional de la fotografía porque yo no sé para qué quieren tantas fotos. Esto es una locura. 80 fotos al día. Por 7. Pobres sus ojitos, van a quedar como topos todos. Vale, ¿qué decías? ¿Podía repetir? No, es que yo escuché que el cerebro tenía mayormente agua. Perdón, yo pensé que era Valeria. Ángeles. ¿Tú has escuchado que el cerebro tenía agua? Ya será un hidrocefálico. Profe, ¿qué dice Yolanda. debajo de reserva de energía? Rafael no sabe leer y está copia. No sabe. Por fin, Termoaislante. cámara, a ver si me acuerdo. Adriana, 3602. Adriana, ¿no? Diana. ¿Qué ha sido de tu vida, Adriana? ¿Por qué recién prendes tu cámara? Estaba prendida. No te he visto, Adriana. Ahora sí ya está contenta en la clase. Gracias. Me decía Rafael que no sabes leer. ¿Dónde no sabe leer, Rafael? Debajo de reserva de energía, profe. Debajo de reserva de energía. A ver, Berenice, ¿qué dice debajo de reserva energética? Berenice. Si no me equivoco, dice termoaislante, algo así, profesor. Muy bien, ¿ves? No esperé ni siquiera un día. En menos de media hora se aprendió a leer. Sí, profesor, yo estoy aprendiendo a leer ya su letra. No, en realidad lo que se aprende es, estás aprendiendo en general. Cuando uno conoce, no necesita toda la palabra. Mira. Yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice acá? Berenice, ¿qué dice acá? Berenice, ¿qué dice acá? No sé, profesor. Energía. Enzimas. Enzimas. Berenice, ¿te das cuenta que 1, 2, estás pensando qué es? De eso se trata el aprendizaje, de pensar qué es. A mí no me cuesta nada poner así. Pero eso, yo no les ayudo a aprender. Mi trabajo es ayudarlos a aprender biología. Si yo le pongo así, Berenice, no hay esfuerzo. En cambio, acá, mira, tú dices, energía, no es energía porque no hay tilde, no termina en A. Enzimas, ya ves. Y créeme que así vas aprendiendo. Créeme. Jóvenes, y yo no les miento, ya su coordinador les conversará después
Él también al principio así, todo cargoso, que no sabe leer, profesor, que no, su letra es fea. Fastidio, sí. Chicos, créanme. Bueno, yo lo aprendí en la universidad también. Yo no lo inventé, yo lo aprendí en la universidad. Es la mejor forma. No te preocupes, Berenice. Más bien gracias porque ya poco a poco vas a aprender a leer. Rafael, qué vergüenza, Rafael. Una mujer lee mejor que tú. No puede ser. Al final, profe, decía plantas. Pensé que decía algo con plantas. ¿Dónde dice plantas? Ya, o Pensé- sea, vas a decir, a ver, termoaisplantas. ¿Qué significa termoaisplantas? ¿Qué estás inventando, Rafael? Rafael, una pregunta. ¿Todas las plantas hacen fotosíntesis? ¿Sí o no? Eso es fácil, ¿no? Sí, profe. No, Rafael. Las plantas eléctricas no hacen fotosíntesis. Ah, profe, gracias. Las plantas de los pies tampoco. Vamos a ver ahora los esteroides. ¿Tienen o no tienen ácido graso? No tienen, profe. No. O sea, No, son profe. lípidos insaponificados. Insaponificables. El más importante de los esteroides es el colesterol. Y hemos dicho hace rato que hay dos colesterol, HDL, LDL. ¿El colesterol es propio de animales o plantas? Animales. Animales. Eso ya lo tienen claro. Aquí tienen, ¿por qué es importante el colesterol? Bueno, este colesterol ha sido denigrado mucho, porque cuando uno escucha colesterol ya está pensando en infarto, problemas cardíacos, problemas circulatorios, dolor de cabeza. Y en parte es cierto, pero no es totalmente cierto. Miren, el colesterol permite formar vitamina D, vitamina D. Vamos a dejar a Rafael. Rafael, ¿estás ahí? Rafael, ¿qué dice acá? Rafael, ¿qué dice acá? No puede, no puede. Profe, no puedo ver por mi internet. Ah, no puede ver por tu internet. Ve con tus ojos, pues sí, hijo. Está muy baja, no se ve muy bien. Ese es el problema del internet. Lo que ha dicho ahorita Rafael es una verdad, chicos. No sé si ustedes han visto las noticias. En varias partes del Perú, en la sierra sobre todo, hay estudiantes escolares que van a los cerros. ¿Saben por qué van a los cerros? Para buscar señal y escuchar su clase. Y no todos tienen este aparatito. ¿Te das cuenta el gran problema que hay en el Perú? Y nosotros que estamos en ciudad, tenemos problemas de internet, imagínate en otro lugar.
Por ese motivo tenemos que aprovechar bien lo que tenemos. Aprovecha lo que tienes, no lo que no tienes. No te preocupes por lo que no tienes. Preocúpate por lo que tienes y úsalo para tu propio beneficio. Y no te quejes. No te quejes porque esta pandemia está trayendo muchísimas dificultades. Hay hogares que han perdido el trabajo y eso usted lo sabe. Si antes ganabas así, ahora ya no ganas así, ahora ganas así. Porque ha traído muchos problemas. Entonces, a ustedes les corresponde ahora esforzarse más, prepararse mejor. Y eso cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Bueno, Rafael no sabe leer todavía. Berenice, ¿nos podrías ayudar otra vez? ¿Qué dice acá? Berenice ya se fue a tomar desayuno, creo. Profesor, sí, disculpen. Hormonas sexuales. Hormonas sexuales. Muy bien. Hormonas adrenales y pigmentos biliares. Pigmentos biliares. Esta vitamina se le llama así. Calciferol. Esa vitamina permite absorber el calcio. ¿Y el calcio es bueno para qué órganos nuestros? Principalmente para qué órganos. Los huesos. Los huesos. ¿Qué pasa si en tu dieta nos falta vitamina D? No llega calcio al hueso. ¿Y qué pasa con los huesos? Se desmineralizan. No. ¿Se mineralizan? Calcifican. Se descalcifican. Es decir, pierden calcio y se llenan de huequitos. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Osteoporosis? Osteoporosis. Osteoporosis. ¿Es bueno exponerse al sol unos minutos, sí o no? Sí, Sí, profe. ¿Por qué? Porque porque activa. ayuda a absorber El vitamina D. sol permite formar vitamina D3 y la D3 se llama colecalciferol. O sea, si yo salgo al sol un rato, ¿no? Se recomienda 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos, una exposición al sol. Profesor, a mí me gusta 1 hora el sol. Bueno, si te gusta, es tu problema. Pero después no te quejes que puedas sufrir de cáncer a la piel. Ahora, por eso salir a tomar baños de sol no solamente es bueno, es necesario. Acá hay una pregunta, déjeme. Sí, Bellido, no salgo en años. Bueno, y acá hay otro, dice, Jairo, en mi caso, mi economía mejoró. Uy, Jairo, ya, tú mismo eres. Ahí tenemos, señores, a Jairo. Jairo, necesito, pues, un chequecito, pues, mi economía se ha contraído. Pero bueno, ya, chicas, chicos, Jairo es la voz. Chicas, apúntense. Dice que ha mejorado. Volviendo entonces a lo que decía, la vitamina D se activa con acción de los rayos solares. Y los rayos solares permiten formar, escuchen la palabra, colecalciferol. El colecalciferol es la forma de vitamina D más activa que tenemos. ¿De acuerdo? La forma más activa. Hormonas sexuales. ¿Quiénes son? Acá están las hormonas sexuales. Ahí tienen las 3 hormonas sexuales. Testosterona, estrógenos y progesterona. Testosterona, estrógenos y progesterona. ¿Cuál es la principal hormona masculina? Testosterona. La testosterona. ¿Y la principal hormona femenina? Estrógeno. Estrógeno. Y la progesterona es la hormona del embarazo. Mira, escucha la palabra. La palabra pro es a favor de. Proida. Testosterona, a favor de la gestación.
Cuando una señora gestante no tiene progesterona, se produce el aborto. Entonces tienes testosterona, estrógenos y progesterona, hormonas sexuales. Hormonas adrenales. ¿Cuáles son? El cortisol y la aldosterona. El cortisol es la hormona del estrés. El cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre. Cuando uno está con estrés, se libera mucho cortisol. Por lo tanto, hay mucha glucosa en la sangre. Y si esa glucosa no se gasta, no se consume, a la larga yo voy a tener hiperglicemia. Y la palabra hiperglicemia significa exceso de azúcar en la sangre. Y eso me convierte en una persona con una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad cuando tengo mucho azúcar? Diabetes. Diabetes. O sea, hay diabetes emotiva por el estrés, porque esta hormona se eleva mucho. Y la aldosterona. Ambas hormonas, ojo, ambas hormonas provienen de color. Igual, testosterona, estrógeno, progesterona y calciferol provienen del colesterol. Como veis, el colesterol es importante para nuestro organismo. No te olvides eso. Y finalmente, pigmentos biliares. ¿Cuáles son esos pigmentos? La bilirrubina. La bilirrubina, ¿has escuchado? La bilirrubina se produce en el hígado, es un pigmento biliar. Y la bilirrubina va a darle color a la orina y a las heces. Cuando está en la orina se le dice urobilina. Y cuando está en las heces se le dice estiercobilina. Miren, qué importante, ¿no? Qué importante. Cuando se pide análisis de heces, el médico tiene que ver qué color. Imagínate que las heces sean blancas. O sea, no hay pigmento. Entonces acá hay un problema hepático. Imagínate que las heces sean marrones, como mazamorra. Acá hay hemorragia interna. Entonces, es un indicador. Y hay otras cosas, ¿no?, que le sirve al médico para poder diagnosticar la enfermedad. Entonces, muchachos, todo esto viene de acá. Y este es un esteroide. Y ellos no tienen ácidos grasos. Apúntenlo. Profesor, ya no me acuerdo cómo fue que memoricé todo eso. ¿No te acuerdas? ¿Hace cuánto tiempo fue, Billy? Yo ingresé en el 2018, profe. 2018, o sea... De eso creo que estuve 2 años en promedio, así que wow. ¿Se acuerda, profesor? Yo le cuento a los chicos que mi primera clase, cuando llegué a promedio, yo entré al salón y usted me preguntó todavía. Era nuevo todavía entrando al salón de promedio. Me bautizó, profesor. Pero mira, Billy, tu experiencia preuniversitaria, disculpen chicos, ya se acabó el tiempo, pero deme 2 minutos. Tu experiencia preuniversitaria puedes volcarla a tus jóvenes y decirle cómo aprendiste, cómo mejoraste. Y te das cuenta, valió el esfuerzo. Tu empeño, tu dedicación, valió el esfuerzo. Y eso, chicos, ya supongo que él poco a poco les irá contando sus anécdotas. El esfuerzo lo vale.
La idea es que ustedes aprendan. Puede a veces que les llamen la atención. Puede a veces que no entiendas. Es normal, a todos nos pasa eso. Pero no por eso abandones. No. Insiste. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú si algo que tú valoras mucho se cae a un pozo? ¿Lo dejas ahí o tratas de sacarlo? Trato de sacarlo. Trata de sacarlo. Y si no puedes tú solita, ¿qué haces? Pido ayuda. Pide Correcto. ayuda. Y tú estás ahí, supongamos que estás 3 horas, 4 horas con ayuda para sacarlo y al final, después de 8 horas, lo sacas. ¿Cómo te sientes? Entusiasmado. Entusiasmado, satisfecho. Así es la vida, señores. Tienes que esforzarte. Y pide ayuda cuando lo necesites. No es malo. Eso significa ser modesto. O sea, si no puedes tú, dile, Billy, mira, no puedo tal cosa, por favor, si me pueden ayudar. Y Billy lo va a hacer porque es su trabajo. Porque él pasó lo mismo. Así que a todos, si no puedes, pide ayuda. Si no entiendes, pide que se repita. Pero la clave, primero escucho, luego pregunto y luego copio. Esa es la clave, esa es la secuencia. Escuchar, copiar, escribir. Haz esa secuencia y te va a dar buenos resultados. Muy bien, chicos, gracias. Gracias por todo por ahora. Ya nos veremos el próximo viernes, si Dios lo permite. Así que los dejo con su canal. Chao, Billy, gusto verte, cuídate. Chao, Gracias, profe. Chao, profesor. Hasta luego. Profe, Cuídese. cuídese. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Cuídese, Gracias. profesor. Chao, Rafael, gracias.